Recientemente fui invitado por el teólogo católico Guido Rojas a su canal para que habláramos sobre el término Iglesia Católica y sus implicaciones. Debo decir que la conversación fue muy amena y totalmente agradable, y que el señor Guido es una de las más honestas y nobles personas que puedo conocer. Por lo tanto, los resultados del conversatorio fueron harto significativos y los mismos serán proyectados a continuación. No se lo pierdan. Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos bienvenidos a este especial que vamos a tener en el día de hoy con un nuevo amigo, que es el teólogo y el pastor Néstor Díaz, con el cual vamos a tener un diálogo muy interesante sobre el término Iglesia Católica. Yo sé que es un poquitico polémico y lo he querido invitar a él. Antes de empezar, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano y amigo pastor para que él se presente y la audiencia lo pueda conocer. Adelante, pastor, bendiciones. Bueno, para mí es un honor y un placer estar aquí en el espacio de Guido Rojas, que sé que es un espacio muy bueno, donde se ha estado haciendo un excelente trabajo en torno a lo que tiene que ver con la comprensión de datos teológicos importantes, haciéndose un análisis honesto desde las escrituras. Y para mí es un placer. Yo soy Néstor Díaz, para todos los que no me conocen, soy copastor dentro del equipo de trabajo de la Iglesia Casa de Gracia, aquí en la ciudad de Queens, en el estado de Nueva York. También soy presidente fundador del programa de formación teológica Formadores de Líderes, FDL, que se encarga de entrenar a los laicos en una comprensión mayor de las escrituras para que así puedan ejercer un trabajo ministerial más adecuado. Y cómo no, también sirvo como director de la plataforma de YouTube El Teólogo Responde, que es donde estamos constantemente subiendo contenido de ayuda y de conciliación en términos de comprensión teológica. Pastor, ¿nos podría decir cuál es su confesión de fe? Mi confesión de fe es calvinista. Sin duda alguna, esa es la manera como defino mi soteriología. Soy reformado sin duda alguna en todos los demás aspectos y adopto esa tendencia del calvinismo desde la perspectiva soteriológica. Y pastor, usted antes de entrar en materia, la cantidad, bueno, yo en mi canal he traído oportunidad de invitar hermanos también de otras iglesias, de otras confesiones, pastores, clérigos y demás. Y la gran mayoría vienen de una raíz o una familia católica. En el caso suyo, pastor, ¿usted nace en una familia reformada o usted adopta después esta religión? Soy de tercera generación. Mi abuela fue la primera en la década de los 40 en ingresar al camino de la fe desde la iglesia metodista. Entonces, a partir de ahí, fuimos yendo y cosechando nuestra propia exploración de fe, porque entendemos que la fe no es heredable, simplemente pueden influenciar en tu vida tus padres, tus abuelos, pero prácticamente el descubrimiento es personal. Y ya para 1992 yo tuve ya un encuentro directamente con el Señor desde una plataforma de evangelismo callejero al que me llevó, por cierto, mi abuela. En ese tiempo yo tenía unos 7 años de edad, así que fue por ahí el término sadcuo de mi vida espiritual y de mi inicio en la carrera de fe. ¿Y qué lo motivó ya a estudiar? Bueno, una cosa es que uno nazca en un hogar cristiano, o en este caso, como usted dice, pero ya dar ese paso a estudiar teología, a formarse como pastor y todas las actividades que usted nos indica, ¿qué lo motivó a eso, pastor? Sin duda alguna fue algo que nace de la iniciativa divina, puesto que desde pequeño siempre tuve ese interés, esa curiosidad por leer la Biblia. Recuerdo que mi abuela tenía una Biblia muy grande, que era una Reina Valera antigua.
no las revisiones posteriores, sino una Reina Valera antigua. Y yo leía y tenía apenas 6 años de edad y me sumergía, introducía mis narices. Imagínate una Biblia tan grande, un niño pequeño leyendo, desde que aprendí a leer el texto como tal. Luego me regalaron una Biblia de HH, que era interconfesional, que incluso tenía los deuterocanónicos. Y yo tenía 7 años de edad cuando la comencé a leer. La terminé de leer completa a los 7 años de edad. Entonces, creo que es una motivación que ha venido desde pequeño. Luego ya cuando tenía unos 15 años de edad me interesó mucho el ámbito de conocer profundamente las verdades escriturales. Comencé a estudiar hebreo en esa edad, a esa edad, de forma autodidacta. Y luego entonces consultando con los medios posibles, que en esa época no teníamos el boom de la exploración de Internet que hoy tenemos, pero sí con el viejo estilo de consultar a través de libros, etcétera, fue cuando comencé a cosechar ese interés marcado por profundizar en los conocimientos teológicos que después fui especializando. Y en su quehacer como teólogo, como pastor y formador y todo, y sobre todo en Estados Unidos, donde hay tanta pluralidad de iglesias y todo, pues uno, en una esquina puede haber una sinagoga, en la esquina siguiente puede haber una mezquita, más allá puede haber un templo católico y así sucesivamente. ¿Cómo es su experiencia, pastor, por ejemplo, en Estados Unidos y en su quehacer con líderes o clérigos o formadores de otras iglesias cristianas? ¿Hay apertura? ¿Hay un diálogo ecuménico? ¿Hay distanciamiento? Porque pues aquí en América Latina, pastor, lo que son, por ejemplo, iglesias de la Reforma, son muy escasas. Por ejemplo, donde yo vivo, que es una ciudad mediana, solamente hay un templo presbiteriano muy pequeño y una iglesia bautista como tal. De resto son pues iglesias neoevangélicas, testigos de Jehová, mormones, pentecostales y demás. ¿Cómo es su actividad, pastor? Por ejemplo, ¿tiene usted relación, por ejemplo, con otros teólogos, con clérigos de otras iglesias o no? Bueno, lo primero que debo aclarar es que mi formación total la realicé ya en mi país natal, que fue República Dominicana. En República Dominicana sí tenemos este caleidoscopio de distintos grupos donde predomina más el catolicismo romano, por un lado, como la iglesia oficial de la nación, pero al mismo tiempo un sinnúmero de cultos distintos que fueron incrementándose y que tienen estructura, y muchos de ellos estructura histórica, que incluso pueden retrotraerse a la época de la colonia, como es el caso de los metodistas, que llegaron en 1824, llegaron los metodistas, pero antes se dice que había presencia de grupos metodistas cuando fuimos colonia, cuando fuimos ocupados por Haití. En ese momento el gobierno haitiano permitió el ingreso de libertos metodistas negros de Luisiana que se instalaron allí con el objetivo de que esta parte occidental, que era la nuestra, que era más española, pudiese haitianizarse, que el blanco dejase de ser un color predominante, fuese más el negro, y se permitió entonces el acceso de estos grupos metodistas que eran negros ahí. También como una especie de socavar un poco la autoridad de la Iglesia Católica Romana, que estaba muy enraizada en el inconsciente colectivo del público, aunque de acuerdo a fuentes, desde 1606 había una presencia luterana, especialmente con Biblias que entraban de contrabando y que parece que un grupo las abrazó, pese a que el arzobispo de aquella ocasión dio el grito de alarma al rey Felipe III, quien ordenó que se confiscaran esas 300 Biblias y las quemaran en la plaza pública de la capital. Así que prácticamente nosotros tenemos eso, un caleidoscopio histórico de grupos distintos, con el catolicismo por un lado y las iglesias evangélicas, predominando sobre todo la experiencia pentecostal, las iglesias metodistas y las iglesias bautistas, que tienen tres representantes directos, por lo menos tres confesiones que tienen esa misma estructura litúrgica, como es la iglesia Templo Bíblico, las iglesias bíblicas dominicanas, que también tienen una estructura parecida y que tienen más de un siglo en la isla. Y también, como no, las iglesias bautistas, que yo me bauticé en una iglesia bautista en el 2001, y la iglesia bautista a la que yo me bauticé, los misioneros llegaron en el 70 y fueron asesinados en el 70. Eran una pareja de misioneros
Se dice que quienes los asesinaron fue la Asociación de Médicos de la ciudad donde yo nací, porque ellos venían con el trajín de dar medicina gratuita, operativos médicos gratuitos. En los 70 había una especie de mafia con el tema de los medicamentos y parece que contrataron a unos matones que entraron a su casa, los mataron a palos mientras los hijos de ellos estaban escondidos debajo de la cama. Una historia que, por cierto, es de película, y en esa iglesia fue donde justamente yo me bauticé. Aquí en Nueva York, bueno, en Estados Unidos, también nosotros tenemos este caleidoscopio, pero por el tema del idioma se hace más difícil hacer una especie de conciliábulo con todos los grupos. Existe, pero el idioma muchas veces lo impide, porque la mayoría de las personas que se congregan acá son inmigrantes que muchas veces vienen de forma ilegal, conocen al Señor acá, comienzan a congregarse, pero todavía no tienen sus papeles arreglados, y muchos de ellos les cuesta insertarse en la cultura, les cuesta aprender el idioma, y de esa manera entonces lo que hacen es crearse una especie de grupos dentro de todas las confesiones que prácticamente se relacionan entre sí porque comparten el mismo idioma, y obviamente están separados de los demás que no comparten el mismo idioma. Aquí lo que hacemos es crear una especie de trabajo inclusivo en el que se pueda involucrar a todos, y por supuesto que de mi parte siempre hemos estado abiertos para el diálogo con todos los grupos, con todos los hermanos en particular, siempre y cuando tengan una doctrina que se precie de ser correcta y no caiga en exceso como pasa con el ruselismo o con el mormonismo, que ya nosotros consideramos son grupos que están en la periferia de lo que es realmente la vida de fe o la experiencia de fe cristiana. Y pastor, cuando usted habla, por ejemplo, de iglesia metodista, porque, por ejemplo, los que somos católicos a veces nos cuesta un poquitico entender porque cuando, por ejemplo, usted habla de metodistas, bautistas, reformados, en este caso, ¿son la misma línea o hay divisiones? O porque usted me está hablando que viene de una familia metodista, pero usted ahorita es metodista y se bautizó en la iglesia bautista. Yo he visto mucho eso, y también pastores, por ejemplo, que pasan de ser metodistas a bautistas o así, o sea, es como, no es como, es más flexible, por ejemplo, que en el catolicismo, estas ramas protestantes, pastor. Sí, voy a explicártelo de una forma muy sencilla para ti y para todos los que nos puedan escuchar. Sin duda alguna, el término sombrilla, el término sombrilla correcto para este grupo en particular es el de reformados. Ahora, dentro de la comunión reformada, existen unos parámetros doctrinales que son esenciales. Esos parámetros doctrinales son distinguidos de los elementos litúrgicos que se consideran periféricos. En cierto modo, la liturgia de una iglesia puede variar, pero pueden compartir el mismo esquema doctrinal. Aunque tengan denominaciones distintas, comparten la misma hermandad, y de hecho incluso pueden hacer conciliábulos como se han hecho muchas veces, así como dentro de la comunión católico-romana han habido concilios donde se dirimen distintas cuestiones doctrinales. También las iglesias reformadas han tenido concilios donde han dirimido, pese a la interdenominacionalidad y a las diferencias litúrgicas, distintos elementos que ellos entienden los hermanan. Eso lo están haciendo desde principios del siglo pasado. La famosa CMI o Comisión Mundial de Iglesias nació en el seno de las iglesias reformadas en un intento de dialogar entre ellas, y desarrollaron una serie de pactos, el más importante de los cuales es el Pacto de Lausana del 1972-73, que es prácticamente contemporáneo del Concilio Vaticano II, y es un pacto en el que todas las confesiones reformadas, incluyendo pentecostales, estuvieron insertadas para decir en qué nosotros estamos de acuerdo y en qué no. Se hace un pacto, y bajo ese pacto es que se dirime todo lo que tiene que ver con estas diferencias que muchas veces la persona que está externo al movimiento considera son grupos distintos. De ahí que el Pacto de Lausana, que se ha repetido 3 veces, el último se celebró en el 2010 en Cape Town, Sudáfrica, demuestra que no existe tal cosa como divisiones de las iglesias reformadas, que la iglesia reformada está dividida y segmentada en grupos que se atacan entre sí. Por supuesto que no.
Lo que pasa es que hay una diferencia en la liturgia. Y esa diferencia litúrgica, a los ojos del que ve desde fuera, del que observa externamente, del observador externo, son divisiones infranqueables, pero no lo son, porque ellas tienen diálogos, comparten, hay tópicos que generalmente no se ponen, no se pondrán de acuerdo, pero eso no afecta que haya un diálogo intenso, que se consideren hermanos y que incluso lleguen a decir que se verán en el cielo. O sea, la idea de que hay conflictos internos en la iglesia reformada es simplemente un mito que asume el observador externo. Creo que eso tiene incluso su réplica dentro del catolicismo romano, porque según tengo entendido, a pesar de que hay una mayor estructura homogénea, aún así existen distintas tendencias e incluso esas tendencias se magnifican a la hora de desarrollarse los concilios. Por ejemplo, los católicos antiguos se desligaron del catolicismo romano como tal porque no aceptaron el Vaticano I. Y sin embargo, los católicos antiguos se consideran católicos como tal y asumen una liturgia romana anterior al Vaticano I. Los sedvacantistas son un grupo que surge a partir del Vaticano II y obviamente los sedvacantistas no aceptan los papas que son principalmente desde el Concilio Vaticano II para acá. Y sin embargo, ellos mismos se consideran católicos como tal. Es una especie de denominación que ha surgido dentro del catolicismo romano y por lo tanto presenta que la idea de homogeneidad es un mito. Y tiene que ser un mito porque al final de cuentas la homogeneidad no necesariamente implica unidad. Uniformidad y unidad no es lo mismo. Podemos ser distintos, podemos ser diferentes y a la misma vez estar hermanados por doctrinas esenciales que realmente nos definen como hermanos. Y en esto que usted nos está contando, pastor, porque de pronto para la audiencia católica estas cuestiones no son muy bien entendidas. Cuando usted me está hablando, pastor, por ejemplo, de confesiones reformadas, estaríamos hablando, por ejemplo, de presbiterianos, de congregacionistas, puritanos, pero hay otra rama, pastor, entonces, por ejemplo, que son luteranos, episcopalianos, anglicanos, ellos ya tienen otra línea teológica, pastor. Eh, Pueden haber líneas teológicas, pero no son líneas teológicas doctrinales esenciales, sino obviamente periféricas. Por ejemplo, tocan a la comprensión que tengan de la Eucaristía, que eso prácticamente entra más dentro del terreno de la liturgia, la forma estructural de cómo realizarán el culto, el servicio, que eso obviamente entra dentro de lo que tiene que ver con la liturgia, ciertos elementos que tienen que ver con el calendario litúrgico que se utilice, todo eso va a variar en esos grupos, pero todos los grupos que menciona siempre estarán unidos bajo la visión de que la escritura es la única norma de fe y conducta, todos, de que Dios es en Cristo es la cabeza de la iglesia y de que la salvación se da a través de la obra de Cristo Jesús, no por nuestras obras. Puede haber diferencias en torno a la implicación de la obra soteriológica, es decir, que hayan grupos dentro de la iglesia reformada que entiendan que la salvación debe ser acompañada por las buenas obras, hasta el punto tal de suponer incluso que las buenas obras jueguen un papel preponderante en la salvación, que eso es lo que se llama arminianismo y que es muy propio de las iglesias, de algunas iglesias reformadas, y otros que van a asumir una visión distinta al entender que la salvación es netamente por gracia, no por obras, y que las obras son resultado evidencial de la salvación, pero no causa de la misma. Otro tópico en el que doctrinalmente pueden haber diferencias es en el escatológico, pero las diferencias también son periféricas. Es decir, todos estamos de acuerdo en que Cristo vendrá otra vez, que será una venida física, no un acto simbólico, que es una venida real, pero puede haber diferencias en torno a si, por ejemplo, la iglesia obviamente estará jugando un papel activo o un papel pasivo durante el regreso de Cristo y cosas por el estilo. Pero esos elementos no nos hacen discutir entre nosotros hasta el punto tal de que nos volvamos irreconciliables. Son elementos que pueden ser compartidos como tendencias y deben ser vistos como tendencias, no son puntos que crean denominaciones. Por ejemplo, un calvinista puede congregarse en una iglesia pentecostal
porque el calvinismo no es una denominación, es una tendencia. Sé que el calvinismo se debe ver como tendencia, al igual que el arminianismo. Lo mismo pasa con algunos conceptos escatológicos, se ven como tendencias, y un bautista podría ser calvinista, pero también un bautista podría ser arminiano. O un pentecostal podría ser calvinista o podría ser arminiano. Un pentecostal podría ser calvinista y continuista, pero también podría ser calvinista cesacionista. De modo que lo que nosotros vamos a ver son diferencias de tendencias, pero no tendencias que crean institucionalidad, sino que más bien están presentes en cada uno de esos grupos como tal, de forma libre, en torno a la manera como ellos se van acercando a la comprensión del texto. Eso se mejora a través de la creación de credos confesionales o confesiones de fe, donde la iglesia o la comunidad establece una confesión de fe a la luz de lo que el texto bíblico dice y de las distintas confesiones de fe que la iglesia ha recibido a través de los siglos, incluyendo los concilios ecuménicos, que ya eso tú lo conoces, y también las confesiones de fe reformadas, que prácticamente se convierten en una especie de magisterio que la iglesia reformada tiene para no tener una especie de hermanos que están bailando en una especie de son disonante, sino que crean una especie de armonía para tener esa idea de estructura. Pero todos esos grupos siempre van a estar de acuerdo en que las escrituras predominan por encima de esas realidades magisteriales y que por lo tanto esas realidades magisteriales pueden ser evaluadas a la luz de la escritura. Finalizo hablando, por ejemplo, mencionaste los congregacionalistas. También el congregacionalismo no es una denominación, es una tendencia de cómo se administra la iglesia, y eso obviamente entra dentro del terreno de lo litúrgico. Dentro de las iglesias reformadas habrá diferencias en torno al modelo de dirección eclesial. El modelo episcopal, que es el que, por ejemplo, predomina en la Iglesia Católica Romana, es un modelo que se replica en las iglesias metodistas y se replica en las iglesias anglicanas y se replica en las iglesias pentecostales. Tiene la misma estructura que posee el catolicismo romano, que es episcopal. Pero hay otra estructura que es la presbiterial. La presbiterial predomina en las presbiterianas, que reciben el nombre por ello, y en las bautistas. Las bautistas generalmente son presbiteriales. Presbiterial quiere decir que es un grupo de ancianos que representan a toda la congregación en la toma de decisiones, mientras que episcopal es un obispo que está por encima de ese grupo de ancianos, y por lo tanto el obispo tiene la última palabra porque es el que está por encima en el puesto jerárquico. Eso pasa en muchas iglesias reformadas, pero no pasa en las iglesias que son de corte presbiterial. La presbiteriana, la luterana tiene una visión parecida, y también las bautistas. Las congregacionales son aquellas en las que la congregación es la que toma todas las decisiones, y los líderes simplemente son voceros de la congregación, pero ellos no toman las decisiones sin permitir que haya un consenso democrático. Ese estilo predominó mucho en algunas iglesias bautistas, y también predomina en algunas iglesias metodistas, predomina también en algunas iglesias pentecostales y predomina también en algunas iglesias independientes. O sea que prácticamente lo que vamos a ver de diferencia es tendencias que no crean institucionalidad. Bien, qué interesante. Pastor, dos temas así teológicos muy concretos para que nos lo explique en la mayor brevedad posible. Por ejemplo, el tema del arrebatamiento o el rapto. ¿Qué pasa hay diferentes opiniones? Por supuesto, la doctrina del arrebatamiento, doctrina que correctamente se llama arrebatamiento, el término rapto es un concepto espurio que no se acepta dentro de la explicación oficial doctrinal. Es más algo surgido del vocabulario popular. El correcto término es arrebatamiento porque tiene un referente en el griego arpazo que encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados por eso. Y también lo encontramos
en lo que tiene que ver con la implicación directa que de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2 presenta de que hay un elemento que impide la manifestación del hombre de pecado y se supone que ese elemento es la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Que esta visión del arrebatamiento o traslado, que es el concepto que Pentecost utiliza para describir mejor el evento, el traslado, porque supone que el término arpazo en griego apela más a la idea de un traslado que otra cosa, no es una doctrina que se comparte en todas las iglesias reformadas. De hecho, un estudio realizado por algunos críticos dentro de la iglesia reformada de la doctrina del arrebatamiento le ha encontrado, ha rastreado un trasfondo jesuita. De hecho, fue Díaz Lacuenza, que era sacerdote jesuita, uno de los primeros en proponer una doctrina del arrebatamiento, una doctrina del arrebatamiento en el ámbito escatológico, Díaz Lacuenza. Y de Díaz Lacuenza pasó a Edward Irving, y de Edward Irving llegó entonces a concretarse con John Nelson Darby, que era uno de los pioneros del movimiento de los hermanos de Plymouth. Así que es una doctrina que no ha sido aceptada porque se considera que es de origen reciente. Quienes la han aceptado generalmente son los grupos que asumieron una visión fundamentalista dentro del movimiento evangélico, entre los cuales se incluyen a los hermanos de Plymouth, sus hijos, los templos bíblicos, y obviamente los pentecostales. Esos son los grupos que generalmente manejan esa noción, pero obviamente, como hablé de tendencias, también es una tendencia, es un concepto tendencia que no necesariamente te define dentro de tu denominación, de modo que un pentecostal puede seguir siendo pentecostal aunque no cree en el arrebatamiento. Bien, qué interesante. Como decía la otra vez nuestro amigo Jonathan Ramos, usted es una enciclopedia abierta, el pastor. Pastor, otra cosa también para que nos ilustre también los que no conocemos mucho todas estas cuestiones que yo digo que es también parte del patrimonio del cristianismo, ni mucho más, y que también son parte del cuerpo místico de Cristo. Yo he tenido oportunidad, pastor, de entrevistar diferentes clérigos y pastores de iglesias presbiterianas, anglicanas, amigos luteranos, y me he encontrado, igual que en el catolicismo, que hay también dos tendencias, independientemente del corpus doctrinal y teológico, pero hay también una ala, por así decirlo, más liberal y un ala más conservadora. Por ejemplo, en el ala liberal, por ejemplo, ya mujeres pastoras, obispas, casamiento de parejas gay, todas estas cuestiones también morales. ¿Cómo ve usted también esas tendencias en el protestantismo, pastor? ¿Usted de qué ala es? O sea, ala conservadora, ala liberal. ¿Ah? Totalmente conservador, porque es es la posición, ya que no se habla de tendencia, se habla de posición. Es la posición histórica que la Iglesia Reformada ha tomado en consideración a la hora de hablar de una moral cristiana. Debemos rescatar que cuando leemos autores de la época del desarrollo de la Reforma, como Lutero, Calvino, vamos a encontrar a sujetos que tienen un elevado principio moral en todo sentido. Son moralistas también, pero moralistas que tienen sentado toda la estructura ética bajo el sistema de pensamiento cristiano, que es lo que lo diferencia de cualquier moralista que encontremos externamente. Entonces, estos autores tienen una noción muy clara del impacto que la iglesia debe tener en el ámbito cultural a la hora de desarrollar una cultura de transformación. Esa cultura de transformación descansa sobre unos parámetros morales muy, muy claros. De modo que cuando encontramos una denominación que generalmente adopta una visión liberal, entendemos que se está desligando del marco real que representa el movimiento completo. Y eso lo que hace es que genera que los mismos miembros, como hay libertad de criterio de pensamiento, decidan alejarse de esas denominaciones porque las consideran que se han pervertido o que se han convertido en células cancerígenas. Sin embargo, eso no les afecta a la hora de poder seguir perteneciendo al movimiento como tal, porque la idea que el reformado tiene de iglesia es la de un edificio con muchas habitaciones. Tú te cambias de una habitación a otra, pero sigues dentro del edificio. Esa idea de ese polimorfismo que encontramos en la iglesia
en las iglesias reformadas es en sí mismo un gran privilegio, porque permite que yo pueda ser más crítico a la hora de poder hacer un análisis de lo que se está enseñando en mi congregación y dictaminar si esa congregación verdaderamente es una congregación válida. Eso sería impensable si mi visión fuese monolítica, es decir, un edificio, una sola habitación. Si me salgo de la habitación, me salgo del edificio, que es la crítica que, por ejemplo, se le hace a Loyola. Cuando Loyola, en los ejercicios espirituales, dice que si la iglesia, si el magisterio dice que es negro, aunque sea rojo, debo asumir que es negro. Esa idea de cauterizar tu libertad de criterio desaparece dentro de una visión polimórfica de la iglesia. Y por eso es que tú vas a encontrar a pentecostales que son críticos de pastores pentecostales. Vas a encontrar a bautistas que son críticos de posturas que asumen algunas congregaciones dentro del conciliábulo bautista. Un ejemplo claro es el tema de la esclavitud en los Estados Unidos acá en 1860. Habían grupos bautistas del sur que apoyaban el sistema esclavista, pero eso era contrario al espíritu evangélico. ¿Qué hicieron los bautistas del norte? Se desligaron. No. Ustedes no son parte de la iglesia de Cristo, porque es que ustedes no están asumiendo lo que el evangelio realmente enseña. Pero ¿qué sucedió con los bautistas del sur? Que al final ellos entendieron que la posición correcta era la que los bautistas del norte habían asumido y al final también llegaron a asumir esa posición abolicionista. Porque la riqueza de la fe en la iglesia no se encuentra en los errores que cometa, sino en cómo aprende de ellos. Esa es la riqueza de la experiencia de fe. Y creo que es una riqueza que no es solamente válida para las iglesias reformadas, sino para todas las iglesias que están dentro de este conciliábulo de iglesias, que es lo que nosotros llamamos como el edificio polimórfico. Sí, pastor, pero por ejemplo, en esa variedad que usted nos está diciendo, por ejemplo, yo soy muy respetable de todo eso, pastor, no me gusta jugar. Por ejemplo, una mujer obispa o una mujer pastora o de pronto un pastor homosexual con su pareja y todo, de todas estas congregaciones que usted nos está diciendo reformadas, en esa diversidad, por ejemplo, ellos, por ejemplo, podrían ir a predicar a su iglesia o hasta ahí, o hay una distinción completa. No, claro que no. Porque es que, como vuelvo a repetirte, nosotros tenemos la visión polimórfica, es decir, las habitaciones de la iglesia son las que están dentro del edificio, pero para que estén dentro del edificio tienen que tener las características del edificio. Cuando una denominación asume una visión contraria a los principios y parámetros que definen el edificio, ya no lo consideramos una iglesia válida. De hecho, una perfecta imagen, aparte del edificio, sería la del cuerpo. El cuerpo está compuesto de células. La iglesia es un cuerpo porque está compuesto de distintas denominaciones. Pero hay células cancerígenas que deben ser extirpadas. Bueno, esas denominaciones que se pervierten y que se pervierten no por causa de la doctrina, porque la doctrina es la misma y es pura y santa, sino por componendas con el mundo externo. Es decir, porque adoptan no un paradigma transformador de la cultura, sino de identificación con la cultura hasta el punto tal de que dejan de parecerse a Cristo y comienzan a parecerse al mundo al que deberían alcanzar. Bueno, en ese momento decimos son sinagogas de Satanás. Y por supuesto que no serían aceptados de ese modo. De hecho, el caso clásico es el de Sproul. Sproul, un gran teólogo nuestro, él abandonó la denominación presbiteriana a la que pertenecía porque ellos comenzaron a cazar homosexuales. Él los abandonó y se fue con los bautistas. O sea, prácticamente eso es una evidencia de cómo nosotros estamos muy claros a la hora de definir lo que realmente es correcto e incorrecto, y siempre criticaremos y siempre atacaremos ese tipo de cosas porque obviamente no representan el común completo de la visión reformada. Pero en ese caso, pastor, no hay, por ejemplo, el ala conservador, por así decirles, supongamos,
un ejemplo, usted me dirá, porque usted conoce mucho más de estas, por ejemplo, presbiterianos, por ejemplo, liberales y presbiterianos conservadores. Los presbiterianos conservadores no tienen la autoridad para decirle que o sea, los presbiterianos liberales pueden seguir siendo presbiterianos, o sea, usted nos dice ya, o sea, teológicamente y moralmente hay una distinción, pero por ejemplo, ellos siguen siendo parte, por ejemplo, o bautistas o luteranos, o sea, ahí no hay una forma de decirles, bueno, ustedes ya no pueden ser parte de la iglesia como el nombre, o sea, denominación como tal. Sí, sí, de hecho ocurre. Lo que sucede es que dentro de la visión reformada, la idea de las instituciones no es tan cerrada, salvo en algunas. Por ejemplo, los pentecostales tienen una idea de concilio muy cerrada, de modo tal que es difícil que sean infiltrados con elementos que quieran distorsionarlos desde ese tópico. Son muy cerrados y son muy moralistas, porque los movimientos de los cuales surge el pentecostalismo son movimientos de santidad, un énfasis marcado en la santidad, incluso a veces de forma exagerada. Pero la idea es que son menos proclives a ese tipo de componendas. Las que son más proclives dentro de las denominaciones históricas, como los presbiterianos y los anglicanos, generalmente les ocurre este tipo de situación, pero los concilios presbiteriales no son uno solo, son distintos, son varios, porque lo presbiterial es más que el nombre de una denominación, es una tendencia. ¿Entiendes? Entonces, al ser una tendencia, puede afectar a distintas denominaciones que tú le ves el rótulo presbiteriano, pero que no necesariamente comparten la misma liturgia. Sí, la misma doctrina, no la misma liturgia. Al igual que la misma doctrina la compartimos todos dentro de este universo llamado Reforma. Pero la cuestión es que estos grupos, al manejarse en base a tendencias, cuando descubren que uno de ellos, que tiene el nombre, comienza a asumir una visión liberal, inmediatamente ellos se separan y comienzan a considerar que este grupo ya no pertenece y que debe cambiarse hasta el nombre, si es posible, porque ya no pertenece a esa visión histórica que representaba la Iglesia Reformada. Pastor, usted que maneja pues ese mundo en cuestión de estadísticas de fieles, en lo que usted nos está hablando, ¿cuál tiene más tendencia, los conservadores o los liberales en cuestión de fieles y de pastores y todo y de congregaciones? ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, no creo que te pueda dar un porcentaje directo así, pero cuando tú me dices cuál tiende más a la posición conservadora, sin duda alguna que los pentecostales, los bautistas y los metodistas tienden sin duda alguna a una visión muy, muy conservadora. Los luteranos también, los luteranos también. Lo que pasa es que los luteranos en Latinoamérica, por ejemplo, no han tenido el impacto masivo que se han tenido los demás, es decir, no se han extendido tanto. Creo que por razones de pactos y compromisos que se dieron al final de la guerra de los 30 años, de que ellos se iban a quedar en su grupo específico, se iban a quedar en su territorio para que les respetaran su fe, mientras que ellos no iban nunca a intervenir enviando misioneros a un estado católico, porque la idea era, si eres católico, te quedas siendo católico normal, si yo soy luterano, me quedo siendo luterano, entonces no vamos a tener ningún tipo de proselitismo entre ambos. Por eso es que el luteranismo no se extendió tanto como sí pasó con los otros grupos, que eran más proselitistas, y esos grupos proselitistas son los que se extendieron. La mayoría de ellos son mucho más conservadores, mientras que otros grupos como los presbiterianos tendían algunas tendencias dentro de algunos grupos presbiterianos, tendían más a la facción liberal. También pasó con algunas iglesias de corte congregacionalista que hoy en día lamentablemente han tenido que mezclarse de tal modo con la cultura que han caído en lo que llamaríamos un cristianismo cultural, que es un pecado que no solamente afecta a los cristianos reformados, afecta a los cristianos católicos romanos, afecta a los cristianos ortodoxos griegos, afecta a los cristianos coptos, afecta a la iglesia asiria oriental, o sea, creo que afecta a casi todos los grupos dentro del cristianismo, y es porque, como dijo Kierkegaard, hay una diferencia óptica entre cristiandad y cristianismo. Siempre existe el peligro de que se forme la cristiandad,
pero siempre existirá la buena noticia de que en medio de la cristiandad habrá un cristianismo sincero y genuino que se va a manifestar contra los excesos de la cristiandad, contra ese cristianismo cultural que es una perversión misma de la fe. Interesante, pastor. Muy interesante todos los conceptos que usted nos habla y un lenguaje pues muy técnico, muy, aunque un poquito elevado, pero usted trata de que sea muy comprensible. Pastor, y ya me gustaría en esta otra parte, porque que nos definiera en su concepto y en su teología y demás, en su quehacer teológico, ¿cómo define usted el término iglesia católica? Muy bien, dos palabras. Primero, el concepto iglesia. Sin duda alguna, cuando nosotros nos vamos a los términos originales, el término iglesia, eclesia, era un término político. Se refería a la reunión que podía tener cualquiera en un mitin político, como hoy tenemos a partidarios políticos que hacen mítines multitudinarios, ahí hay un orador y un público que le escucha. Eso era el término eclesia en la democracia ateniense. Pero cuando nosotros pasamos al ámbito judeocristiano, vamos a descubrir que hay una palabra en hebreo que podría significar lo mismo que en griego, que es la palabra kohel. El kohel es la asamblea. Y el kohelet era quien hablaba a la asamblea. Generalmente era el orador sagrado. De ahí el término kohelet o eclesiastés, como se traduce al griego. Entonces, el kohelet es el que le habla al kohel. Aquí el término ya deja de ser político y se convierte en un término más sagrado, más religioso. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, el término evoluciona a un nivel mayor y ahora la iglesia, es decir, la eclesia, no es solamente una asamblea de personas escuchando a un orador sagrado, sino que se convierte en un organismo, más que una institución, más que una organización, un organismo vivo, estructurado bajo una confesión, la confesión de Jesús como Señor y Salvador, y teniendo a los profetas y a los apóstoles como fundamento y a Cristo como la piedra angular. Ese movimiento, ese grupo, esa estructura llamada iglesia es y se revela como el plan que Dios había dictaminado desde el principio de los tiempos, de dos pueblos a ser uno solo, derribar la pared intermedia que nos separaba y hacer de judíos y gentiles una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, con un mensaje muy claro, con unas convicciones muy profundas, con una ética muy marcada. Esa estructura, ese gobierno, ese reino de Dios es lo que nosotros llamamos iglesia. Y por supuesto que al ser un gobierno universal, es decir, que está presente en todas partes, tiene que adoptar el término de católico. Y por cierto, el término católico no aparece en el Nuevo Testamento, pero la esencia de lo que implica el término sí, especialmente en Efesios, cuando Pablo habla directamente de una iglesia mística que está vinculada a la cabeza, Efesios capítulo 1, versículo 20, esta iglesia que está vinculada a la cabeza, que es Cristo, es una iglesia católica. Y es católica por el hecho de que está vinculada a la cabeza. Es una vinculación mística. De ahí que dentro de la iglesia reformada se adopte la visión que no es propia de la iglesia reformada, pero se adopta en ella, de que la iglesia es invisible. Y es invisible porque es mística, porque está ligada a la cabeza que es Cristo. Y de hecho, el que esté ligada y vinculada místicamente a Cristo es lo que hace que sea universal. La garantía de la catolicidad entonces no se encuentra en la extensión geográfica, sino en la vinculación mística con Cristo. Y es así como debemos entender a Ignacio de Antioquía cuando el término católico aparece por primera vez, o por lo menos la primera vez que tenemos una constancia escrita, cuando dice aquello en la epístola a los esmirniotas, en el 110, de que donde se encuentra el obispo está la comunidad, así como donde está el Señor Jesucristo está la Iglesia Católica. De lo que está diciendo él es que la iglesia es universal porque está vinculada a Cristo, de la misma forma como el obispo está vinculado a la comunidad. Ahora, él no hace descansar la catolicidad de la iglesia en la vinculación comunitaria del obispo.
porque el obispo al que él se refiere es un obispo local, en este caso el obispo esmirniano, que dirige a la iglesia de Esmirna, pero sí hace descansarlo sobre Jesús, porque Jesús no es solo el Dios, no es solo Señor de los esmirnianos, es Señor de todos, y por esa razón es que la garantía de la catolicidad misma, de la universalidad de la iglesia, descansa en esa vinculación mística que tiene con Cristo. Si esto lo asumimos de esa manera, nos libera de muchísimos prejuicios. Sé que en el caso tuyo, Guido, que has hecho un excelente trabajo a la hora de hacer una evaluación sincera de los textos como tal, vas a coincidir conmigo. Pero muchos de los que te escuchan también es bueno que lo sepan, y también de los que puedan ver este video. La catolicidad es un concepto que involucra a todos los creyentes, a todos los que somos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, no es propio de una determinada congregación con una liturgia específica. Es propio de todos los creyentes. Todos los creyentes deben identificarse como católicos. Ahora, la diferencia va a radicar en que como católicos asumen que la iglesia es o está vinculada místicamente a Cristo. Desde esa perspectiva, entonces, podrán identificarse como tal, aunque no se identifiquen con la liturgia romana, o aunque no dependan o no acepten la estructura jerárquica del sistema papal. Siguen siendo, en este caso, católicos, porque entran dentro de esta primera definición de catolicismo, de esta primera acepción de catolicismo que se tuvo. Hay una segunda acepción de catolicismo, es la de una congregación que es coherente doctrinalmente. Es decir, la Iglesia Católica no solamente es aquella que universalmente está vinculada místicamente a Cristo, sino que es coherente con su doctrina. Y obviamente la expresión máxima de esa doctrina es la confesión trinitaria, puesto que a partir de Nicea I, el término católico se utilizaba para describir específicamente o rotular específicamente a quienes tenían una confesión trinitaria. De modo que lo contrario de católico no es reformado, lo contrario de católico no es evangélico, lo contrario de católico es arriano, porque son los arrianos los que negaban la doctrina trinitaria. Así que si tenemos una confesión trinitaria, eso nos inserta también dentro del eslogan o del término sombrilla católico como tal, aunque no se comparta la misma liturgia romana. De la misma forma como un pentecostal está dentro del término reformado, aunque no comparta la misma liturgia de un bautista. ¿Entienden lo que digo? Ese punto es muy importante que se sepa, porque hay una tercera acepción, y esa tercera acepción es la que involucra la idea de que católico es todo aquel que asume la doctrina ortodoxa de los primeros concilios, los concilios ecuménicos, a diferencia de todos estos grupos que habían surgido con herejías cristológicas muy marcadas y que obviamente no habían abrazado estas cosmovisiones conciliares. Por lo tanto, todos los grupos que adopten una visión doctrinal que se comulga o que se parece a las doctrinas y formulaciones doctrinales de los credos confesionales en esos primeros 4 concilios, entonces puede estar insertado dentro del rótulo de católico, aunque no comparta la liturgia romana. Con eso, yo creo que nosotros podríamos decir que las 3 distinciones de la palabra católico se pueden imbricar directamente con la concepción mayor de iglesia. Iglesia como el cuerpo de Cristo, católica porque está, 1, vinculada místicamente a Jesús como cabeza; 2, porque tiene una confesión congruente que es trinitaria; y 3, porque se distingue de todos aquellos grupos heréticos que no asumieron una visión tal y como se formuló de forma tan atinadamente bíblica en los primeros 4 concilios ecuménicos. Entonces, desde esa perspectiva, todo el que abrace esa concepción ya es católico. Lo que no será es romano, pero es católico. Por ende, la solución está en que nosotros evitemos la idea de esta palabra secuestrada. Cuando nosotros adjudicamos el término católico, especialmente a un grupo determinado, estamos anulando, desnaturalizando el concepto como tal.
porque estamos dejando que el término católico, que de suyo implicaba la idea de universalidad, deje de ser universal para ser aplicado simplemente a un grupo determinado con una liturgia específica. Bien, sí, pastor, muy interesante, muy eclesiológica, una cuestión muy global. Y aterrizando un poquitico más, pastor, ese término ya, Iglesia Católica, ¿qué papel juega entonces el Espíritu Santo, pastor? Muy importante, porque el Espíritu Santo es el vínculo que hace posible que la coherencia doctrinal sea congruente con la ortopraxia, es decir, con la vida. Que la ortodoxia se vuelva ortopraxia. Que mi doctrina correcta sea ejemplificada en una vida correcta. Quien logra que haya un nexo, un vínculo entre la doctrina correcta y la vida correcta es el Espíritu Santo. Es el vínculo que une la praxis con la teoría. Y sin duda alguna, también entra dentro de esa definición de catolicidad tal y como lo estamos analizando en su origen etimológico inicial y la Bien, carga que posee en ámbito doctrinal. pastor, cuando uno habla, bueno, cuando he tenido yo debates, diálogos y todo, que para mí más un diálogo, yo no me gusta pelear, simplemente me gusta compartir mi fe. Y he hablado pues con pastores, a veces con personas de otras iglesias, se hace mucho énfasis, pastor, dice, bueno, la Biblia, después podemos hablar un poquitico más de eso, pero yo siempre hago el trasfondo, el traspié, por ejemplo, después de la muerte de Juan, que se cree es el último de los apóstoles que vio en vida a Jesucristo, con esa misma asistencia del Espíritu Santo. O sea, primero que todo, pastor, una pregunta muy concreta. ¿El Espíritu Santo ha seguido actuando después de la muerte de los apóstoles hasta hoy en día en la iglesia de Jesucristo, interrumpidamente? Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo ha sido identificada por el mismo Señor en el Evangelio de Juan, cuando dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la posibilidad del arrepentimiento de una persona, de que una persona pueda abrir los ojos ante su naturaleza pecaminosa y ser convencido de pecado, es por la acción del Espíritu de Dios. Si el Espíritu no hubiese operado, entonces nadie se hubiese arrepentido desde finalizar el siglo I hasta nuestros días. Pero la realidad del arrepentimiento genuino desde Juan hasta nosotros es evidencia de que el Espíritu de Dios sigue operando en la vida de la iglesia. Y el Espíritu Santo, pastor, actúa de manera plena, por ejemplo, con los apóstoles, con los evangelistas, con las primeras comunidades cristianas. Para nosotros, la Iglesia Católica, creemos que ese Espíritu Santo también actúa, por ejemplo, también, como usted mismo lo decía, en Ignacio de Antioquía, en esos primeros concilios, en esos primeros signos, en esos primeros confesiones de fe. Para la visión reformada, es el mismo peso del Espíritu Santo, por ejemplo, con los apóstoles y todo lo que es el corpus del Nuevo Testamento, en comparación, por ejemplo, a los padres de la iglesia, primeros sínodos, primeros credos de fe, primeras confesiones, o ahí el Espíritu Santo está en igual de posición, o cómo se ve en su visión, pastor? Creo que la obra del Espíritu de Dios, de acuerdo a cómo lo vemos desde la perspectiva reformada y también desde la perspectiva histórica, es una obra que se va realizando en un continuum que llega hasta nosotros. Pero una cosa es la obra que el Espíritu Santo produce y otra cosa es la obra del Espíritu Santo en la inspiración escritural. La inspiración escritural tiene una fecha límite, termina en un punto. Eso es algo que se comparte casi todos los credos, de que el canon está cerrado. Por eso es que nosotros vemos de forma sospechosa a cualquier grupo que hable de una nueva revelación de Jesucristo, llámese el Evangelio de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o el espíritu de profecía que vemos en la estructura de las iglesias adventistas. O sea, prácticamente nosotros vemos con ojos sospechosos eso, porque entendemos que el canon está cerrado. Al estar cerrado el canon, entonces la revelación definitiva y la carga de la autoridad apostólica descansa sobre el texto sagrado. Lo que va a ocurrir ahora es que sobre este texto sagrado se va a desarrollar un proceso ya no de inspiración, sino de iluminación en el que el Espíritu Santo sigue actuando. O sea, prácticamente la obra del Espíritu Santo es una obra en fases. La primera fase está en la inspiración y preservación del texto y la segunda es en el proceso de iluminación, de forma tal que el Espíritu ilumina el texto
y permite que los autores posteriores al cierre del canon puedan tener una apreciación correcta del texto y lo puedan preservar. De modo tal que lo que vemos en Ignacio de Antioquía y los padres apostólicos de primera, segunda y tercera generación, y luego los padres post-nicenos de primera y segunda y tercera generación, entre ellos los griegos y los latinos, lo que ellos van a hacer es operar en base a un proceso de iluminación que el Espíritu Santo de Dios les da. De modo que lo que escriban puede ser útil porque puede ser iluminación del Espíritu de Dios, pero no es autoritativo en términos finales. Son necesarios, pero no definitivos, porque a la luz del proceso del canon, nosotros entendemos que toda la autoridad apostólica fue descargada en el Santo Libro de Dios. Y ahí el principio de la sola escritura, que muchas veces se ha discutido tanto en los debates apologéticos. Entonces, por ejemplo, pastor, hablar, por ejemplo, de la inspiración, por ejemplo, en el primer discurso de Pedro, por ejemplo, de Pablo en el Areópago, sería muy diferente en la concepción pues, teológica que usted nos está presentando, por ejemplo, ya a un discurso de Ignacio de Antioquía, de Policarpo de Esmirna o cualquiera de estos hombres de fe. O sea, ya usted lo vería los primeros como inspiración y los segundos como iluminación. Sí, por supuesto. De hecho, cuando hablamos de inspiración, también tenemos que tener claro que lo que entendemos por inspiración no es la palabra hablada, sino el registro de esa palabra hablada. Es decir, cuando Pedro predicó bajo el poder del Espíritu Santo como lo hacía Crisóstomo, sin duda alguna. El Espíritu de Dios estaba en Crisóstomo cuando anunciaba sus grandes elocuciones en contra del boato y la pompa de los ricos, pero también actuó en Pedro cuando llamó al arrepentimiento a los judíos que estaban en Pentecostés allá por el año 30 después de Cristo. Entonces la cuestión es que ambos operaron bajo el Espíritu de Dios, pero el registro escrito de las palabras de Pedro entra dentro de inspiración escritural y no así el de las de Crisóstomo. Ya. Y pastor, y como primero hubo una tradición oral, porque cuando se dio el concilio de Jerusalén hacia el año 46-48 no estaba Lucas ahí anotando, algunos dicen que fue hacia el año 80, otros anteriormente, ahí podemos hablar de qué, de inspiración o iluminación. Bueno, qué bueno que tocas ese tópico, porque la Te lo digo crítica... porque yo sé que usted es una persona de alto nivel, por eso se lo toca a usted, porque yo sé por su formación, me imagino que usted está en la capacidad de responder este tipo de inquietudes. Claro que sí, qué bueno que lo preguntaste, porque es una pregunta que mucha gente se hace. Mira, el proceso de crítica textual ha entrado en una fase de actualización. Hace mucho adoptábamos la noción de que el Evangelio de Juan, por ejemplo, fue el último en escribirse, allá por la década de los 90 después de Cristo. Que el Evangelio de Lucas se escribió en los 80 y que el Evangelio de Mateo por lo menos debía estar fechado o a inicios de los 80 o finales de la década de los 70. Siendo el Evangelio de Marcos el primero en haberse escrito. Esa es la tesis de la tradición sinóptica en la formación de los evangelios que se maneja de forma general. Bueno, esa tesis está siendo revisada y ha sido actualizada y ahora se está asumiendo unas fechas mucho más tempranas para esos registros escritos a la luz del registro papirológico actual, de los nuevos descubrimientos de ese registro y de la crítica interna del libro, es decir, la revisión interna del libro. Voy a darte un ejemplo del primero. El P67, ya lo he mencionado en otros grupos, el famoso papiro Magdalene, que fue analizado siguiendo un estricto régimen de análisis forense por el papirólogo Taide, llega a fechar este fragmento del Evangelio de Mateo entre el año 37 al 40 después de Cristo. Se presuponía que era del 50, pero se ha reducido la fecha al 37-40 después de Cristo. Si es así, ¿Y de qué texto es, pastor? es el Evangelio de Mateo, es un fragmento del Evangelio de Mateo. Lo que presupone que si es un fragmento del Evangelio de Mateo, escrito 7 años o 10 años, una década después de los hechos que narra, si no es el autógrafo, es decir, si no es el original, por lo menos nos da a entender que el Evangelio de Mateo es tan temprano como el año 37-40 después de Cristo. Ese es el primer ejemplo.
En el caso de la crítica interna, nos vamos al Evangelio de Lucas y necesitamos el segundo libro o el segundo tomo del Evangelio, que es el libro de Hechos. Ambos forman un díptico. Cuando analizamos Hechos, descubrimos que Hechos es escrito posterior al Evangelio de Lucas, porque en el prólogo de Hechos, él ya ha hablado de que escribió un primer tomo que fue el Evangelio de Lucas. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Hechos, descubrimos un terminus ad quo, un punto de inicio, un terminus ad quem, un punto final. Sin duda alguna, el terminus ad quem está muy claro. El libro de Hechos concluye con el apóstol Pablo en sus 2 años de prisión, en su primer encarcelamiento. No nos dice nada del segundo encarcelamiento de Pablo, parece no conocer mucha información sobre lo que pasó después, no nos dice nada sobre el incendio de Roma, ni lo presupone, ni siquiera, lo que implica que el autor no tenía conocimiento de esos hechos. ¿Qué sucede? Que el incendio de Roma fue en el 64. Hizo martirio, ¿no, pastor? Claro que sí. Y Pablo fue martirizado en el 65. Algunos dicen el 67, aunque esa fecha se le asigna a Pedro. Pero la cuestión es que si es en el 64 el incendio de Roma, el libro de Hechos debió ser escrito en una fecha anterior al 64. La fecha adecuada es el 63, porque Pablo fue llevado a Roma en el 60. 61, 62 son los 2 años que estuvo preso. Fue liberado quizás a final del 62 o principio del 63. Esa es la fecha cuando el libro de los Hechos terminó de escribirse, en el 63. Si es así, el terminus ad quo del libro, sin duda alguna, debe estar entre los años 60, cuando Pablo fue encarcelado, al 63, con información de primera mano que Lucas tuvo acceso cuando Pablo estuvo preso en Cesarea 2 años, del 58 al 60, y sin duda alguna, con toda esa información compilada, termina de publicar el libro en una fecha más o menos entre inicios o mediados del año 63. Si el libro de Hechos fue escrito en el año 63 y es el segundo tomo, el Evangelio de Lucas debió haberse escrito antes de la década del 60. Entonces, eso nos lleva a entender o a suponer que dentro de la actualización de la crítica textual, los apóstoles estaban vivos cuando los evangelios fueron escritos y por lo tanto le dieron la validación apostólica como tal. Es tan interesante que lo entendamos así. También ya lo he dicho, que por ejemplo, Pablo menciona el Evangelio de Lucas en una cita en segunda de Timoteo, o primera Timoteo, déjame confirmarte. En esa cita, él llega a hacer una comparación entre el Evangelio de Lucas y una cita del libro de Deuteronomio. En esa cita del libro de Deuteronomio, él llega a decir directamente, no pondrás bozal al buey que trilla, porque dice la escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y luego el obrero es digno de su salario. Esa apreciación que él menciona, eso está en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué pasa? Que eso está en Deuteronomio 25:4. Él está citando claramente el Antiguo Testamento. Está diciendo que Deuteronomio dice, como escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y luego, y digno es el obrero de su salario. Él no ha colocado otra conjunción que el caí griego, indicando que esta segunda sentencia es parte de la escritura, pero esta segunda sentencia no está en Deuteronomio, está en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 7, y se encuentra también replicado en Mateo capítulo 10, versículo 10, lo que supone 2 cosas. Uno, que Pablo coloca al nivel de la escritura del Antiguo Testamento un texto evangélico como el de Mateo y el de Lucas. Y 2, que Pablo ya tenía conocimiento cuando escribió primero a Timoteo, que le escribió en el 64, posiblemente, presuntamente finales del 63-64, que ya tenía conocimiento de la existencia de un evangelio que llega incluso a citar y lo coloca a la par de la escritura. Eso es un dato interesante que puede ser explorado mucho mejor por los biblistas, sean reformados, sean católicos romanos, sean católicos coptos, sean todo lo que sea. Ya. Y para ir finalizando, pastor, porque después me gustaría volverlo en otro
otra entrevista con su tiempo y espacio, porque me gustaría un segundo programa ya especialmente hablar de la reforma con la Iglesia Católica, o sea, cómo se unen esas dos cuestiones y en el transcurrir histórico que hubo entre los inicios del cristianismo y la reforma como tal en el siglo XVI. Entonces, pastor, para ir concluyendo, en la visión eclesiológica y que se le da pues mucha importancia, como usted mismo lo decía, a la sola escritura, podríamos hablar entonces de inspiración hasta la muerte, por ejemplo, de Juan, independientemente más o menos entonces en cuándo estaría ya fechado el Apocalipsis, el compendio joánico con estos nuevos, más o menos qué fechas probable, porque no se tienen ninguno original, más o menos que estaríamos hablando de qué fechas, pastor. Hay una hipótesis que señala que el Evangelio de Juan es el primer evangelio en haberse escrito. Eso es una hipótesis que se está estudiando como posibilidad dentro de la actualización de la crítica textual. La otra es que si no es el primero, fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Supone en la década del 60, tanto para el Evangelio de Juan como para el libro de Apocalipsis. De hecho, quienes hacen eso generalmente asumen una visión preterista de la interpretación del libro de Apocalipsis y hacen unas conexiones que, debo decir, son interesantísimas. Bástese leerse, por ejemplo, a un Marvin Debate, que hace unas interesantes conexiones de modo tal que cuando tú lees el Apocalipsis y te lees Guerra de los Judíos, inmediatamente tú dices, pero es que el apóstol predijo de forma acertada lo que Josefo está narrando de forma visual como testigo ocular. Un ejemplo de ello, para no agotar el conocimiento básico o la capacidad de captación de la audiencia, es la famosa copa de los granizos que menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 16, que dice que unos granizos que pesaban 1 talento caían sobre las personas. Una lluvia de piedras. Sorprendentemente, cuando leemos a Josefo, se habla que los romanos colocaban unas piedras que pesaban 1 talento y las lanzaban a la ciudad. Y lo que suponen algunos preteristas es que lo que Juan está viendo unos años antes es una visión de la lluvia de piedras lanzadas por las catapultas romanas que destrozaron el primer muro. Habían 3 muros y destrozaron el primero con una lluvia de piedras que incluso llegó a aplastar a personas en la ciudad y que pesaban justamente 1 talento. Ahora, lo curioso del caso es lo que Josefo dice. Josefo explica que cuando los romanos lanzaban las piedras, las lanzaban de noche, era difícil visualizarlas cuando estaban atacando directamente. Excúsenme. Cuando estaban atacando directamente el lugar. Entonces dice Josefo que ellos tuvieron que crear una especie de código para indicar cuándo venía una piedra. Y el código era, ahí viene el hijo, ahí viene el hijo. Los preteristas suponen que este código lo crearon los judíos porque escuchaban a los judíos cristianos que vivían en Jerusalén y que todos sabemos lograron emigrar antes de que la ciudad fuese destruida a pella, diciendo que la ciudad iba a ser enjuiciada con la venida del Hijo del Hombre. Entonces se entienden que el castigo de la ciudad de Jerusalén fue la venida del Hijo del Hombre a la que se estaba profetizando, que no era la segunda venida gloriosa que ellos no niegan, sino más bien una venida de juicio para esa ciudad para terminar con una etapa en la historia de la redención, que es la etapa judía. De hecho, en un libro que yo tengo que se llama Más que un rabino, de César Vidal, usted lo debe conocer. Sí, también habla, da todas estas fechas y hay un dato que me pareció muy interesante, que él dice que posiblemente el Evangelio de Lucas pudo tener acceso a María cuando aún vivía en Cesarea, no sé, eso lo dice él en su libro, o sea que sí, estaríamos hablando también, bueno, pero pastor, pero en conclusión, una manera más concreta, entonces, y en su estudio y todo, ¿cuál entonces sería el último libro del Nuevo Testamento? ¿En qué fecha? ¿Cuál sería? ¿Cómo? Mi apreciación personal. Testamentario. Sí. Yo te he dado las actualizaciones en torno a lo que tiene que ver con la crítica textual en la fecha de los libros. La del Evangelio de Juan y la de Apocalipsis es la que más debe ser analizada porque hay menos pruebas fácticas para su datación que, por ejemplo, pasa con Mateo, que tenemos un fragmento,
y como pasa con Lucas, que tenemos directamente internamente en el texto las claves para poder fecharlo adecuadamente. Pero con el Evangelio de Juan no pasa eso. El Evangelio de Juan es muy reflexivo, es muy teológico. Y pareciera más ser escrito por una persona que está, después de que los años le han caído encima, sentado a reflexionar los hechos del pasado. A mi entender, y todavía me resulta muy atractiva la tesis tradicional que señala que el Evangelio de Juan es el último en haberse escrito y que el libro de Apocalipsis se escribió no en el contexto de la guerra judía del 66-73, sino durante el periodo de persecución del emperador Domiciano. O sea, a finales del siglo primero. Uh-huh. O sea, usted aprueba más o menos entonces, todavía me quedo convencido con ella. Mis perspectivas están abiertas, obviamente. Sí, claro. Pero todavía claro, estoy... y además con los descubrimientos. Bueno, y entonces hasta ahí, pastor, para ir finalizando, hasta ahí en su concepto eclesiológico estaríamos hablando, independientemente de los años 90, con la muerte de Juan, testigo ocular. De hecho, es muy bonito, pastor, cuando usted ve en su carta, cuando dice en su introducción, en su prólogo 1, lo que vimos, lo que tocamos, lo que palpamos, o sea, porque fue un testigo ocular interesante es. Policarpo mismo hace también alusión después de eso, como Juan, que contaba todas estas cosas y maravillado, se le iluminaban los ojos. Ahí, entonces, pastores, podríamos hablar, ahí entonces estaríamos hablando de inspiración y después, posteriormente, estaríamos hablando de iluminación en cuanto a la referencia, la relación de neumatología, o sea, de Espíritu Santo en cuanto a la iglesia. Y parece que el término iluminación ya era manejado en la época apostólica, porque ellos entendían que los textos del Antiguo Testamento eran iluminados. Por eso es que Pablo utiliza mucho el término iluminación y habla de que el Espíritu de Dios ilumine vuestros corazones con el conocimiento del Salvador y del Hijo Jesucristo. Prácticamente lo hace para referirse a esos que se acercaban a la Torá, al Tanakh, y no podían ver a Jesús en el Tanakh, pese a que estaba predicho tan claramente. Entonces necesitaban que el Espíritu les iluminara las profecías, si no, entonces leerían con un velo, y el velo no les será quitado hasta que no venga Jesucristo. Y luego entonces menciona el Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de esos prejuicios que te impiden leer correctamente el texto. Y al impedirte leer correctamente el texto, hacen que tú leas de forma velada la información y la información no se te muestre como es. Se necesita que el Espíritu de Dios ilumine. Ese principio no es un principio reformado, no es un principio acuñado por algún que otro padre de la iglesia, es un principio que encontramos directamente derivado de la experiencia primitiva de los apóstoles. Interesante, pastor. Bueno, ya después, pastor, con su tiempo y todo y su amable atención, me gustaría después volver a hacer otro programa porque más o menos lo tenemos programado 1 hora 20 para que no sea tan pesado para la audiencia sobre lo que sea la iglesia primitiva y también el plato fuerte sería cómo se ve de la misma eclesiología, de los teólogos, los reformadores, la relación de iglesia con lo que es pues los inicios del cristianismo en ese transcurrir. Pastor, le agradezco muchísimo por su atención, por todo lo que usted nos ha podido explicar. Creo que fue una audiencia muy interesante, muy buenos comentarios, se le aprecia mucho por lo que veo también por la labor que usted hace también en su canal que se llama El Teólogo Responde, ¿no es cierto, pastor? Usted tiene un canal en YouTube. Sí, el Teólogo Responde, que es un canal donde nosotros hacemos interesantes acercamientos a tópicos escriturales, a tópicos históricos, bien llamativos, con mucha información. Hacemos análisis también políticos, muy bueno, pero análisis desde la perspectiva teológica y un sinnúmero de sorpresas más. También tenemos un canal de Twitter que se llama El Teólogo Responde, donde subimos contenido que generalmente no subimos en el canal de YouTube. Y cómo no, hay un Instagram que es @ProfNéstorDíaz, donde también subimos contenido específico y ciertas reflexiones muy buenas. Y en su canal, El Teólogo Responde, ¿es usted o tiene un grupo también de compañeros o pastores, teólogos? Lo dirijo yo, pero generalmente invito a muchas personas para que puedan participar. Justamente, entre ellos, algunos de los maestros del grupo FDL, que prácticamente es el grupo que nosotros formamos. La mayoría de ellos fueron muchachos que pasaron por mis manos y hoy en día son pensadores buenísimos, profundos, que producen información. Y está a un nivel, porque bueno, uno lo escucha usted, evidentemente por su bagaje cultural un poquitico alto, pero también lo hacen que sea accesible al común de la gente, los programas y todo, pastor. Sí, por supuesto. Utilizamos una estrategia
visual de edición de videos que sea atractiva, que se pueda comprender el alto lenguaje que a veces se utiliza. Obviamente, tenía un amigo, esto es una anécdota, un amigo teólogo en la universidad donde trabajaba en Santo Domingo, que una vez un estudiante le dijo, profesor, por favor, bájese a nuestro nivel, que no lo entendemos. Y él dice, no, yo tengo que subirte a ti a mi nivel para que tú me entiendas. Esa es la visión del trabajo del maestro. Bueno, lo que hacemos es, con un buen nivel, lograr que sea captable para todos los que nos escuchan. Y de hecho es muy aprovechable, es un contenido buenísimo y las estrategias audiovisuales que estamos utilizando son excelentes para lograr dar esa impresión que queremos de que la gente comprende el mensaje. Y si alguien quiere conectarse por usted por Facebook o algo así, ¿sí tiene Facebook o eso ya Claro es... que sí, pero generalmente respondo más en el Instagram. Cuando me escriben privado en @Prof Néstor Díaz, generalmente ahí me tienen respondiendo preguntas, dudas, inquietudes, dando información sobre cursos que damos en particular. Y tenemos, por cierto, uno para habilitarse sobre Jesús histórico, que creo que es un tema muy importante porque se está discutiendo demasiado y hay mucha gente que está interesada en tomarlos, así que siempre estamos a la orden. ¿Y eso, todo eso es gratis, pastor, o tiene algún costo? O... La mayoría, los cursos generalmente tienen un costo, pero es un costo único, un pago único, con el fin de que así podamos costear algunas cosas que se le entregan como diplomas. A veces se compra un libro de regalo para dárselo al mejor estudiante. O sea, hay unas cositas que se hacen directamente con eso, pero es un pago único cuando son esos talleres. Ah, ya pero la gente sí puede tener acceso a su canal de YouTube, eso sí es No, el libre. canal de YouTube, claro, el que quiera apoyar, apoya, pero el canal de YouTube, lo que más nos llama la atención es el apoyo moral que hacen nuestros suscriptores. No es un apoyo que tenga un compromiso monetario para nada, porque la obra aquí se hace por gracia. Qué interesante, pastor. Pastor, es un gran privilegio, uno aprende mucho de un hermano que también tiene ese amor, ese gozo por el Espíritu Santo y que también, como decía una vez, un sacerdote me quedó gustando mucho, es el amor de Dios en el otro, o sea, la visión de Dios en el otro, que eso me parece que es muy respetable y también esos paradigmas que a veces se utiliza a veces mucho, pastor, en la apologética, que también es muy fuerte también en YouTube, también una apologética a veces agresiva, fuerte, discriminatoria, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, nosotros somos la iglesia de Cristo, ustedes son la secta, eso también, creo que también yo también trato también de desviar eso porque me parece que eso es muy ofensivo a lo que es el cuerpo místico de Cristo. Pastor, para finalizar, una reflexión final, una oración para, si nos puede acompañar. Por supuesto que sí. La reflexión final que yo podría decir es la siguiente. Ya que uno de los tópicos esenciales que hemos hablado tiene que ver con la vinculación que tenemos entre la iglesia como católica, creo que la mejor reflexión que podríamos hacer es volver a entender, volver a entender la comprensión de lo que por católico entendemos. El término católico no es un término que defina a un grupo litúrgico en particular. Es un término que engloba a todos aquellos que han experimentado la vinculación mística con Cristo y que tienen una doctrina que es coherente con esa conexión mística y que han sido vinculados y hermanados por la acción del Espíritu Santo. Esos son los que realmente deben considerarse como verdaderos católicos. Un término sombrilla para definir a la iglesia en todo el mundo que comparte la pureza doctrinal del Evangelio, es decir, esa pureza doctrinal que puede ser encontrada en ese hermoso retrato que vemos en la iglesia apostólica del siglo I. Ese sería mi mensaje final. Gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final del conversatorio. Si tiene alguna duda o interrogante, no olvide dejarla en los comentarios que nosotros estaremos dispuestos a responderla, ya sea vía estos o a través de videos elaborados. Al mismo tiempo, no dejen de pasar por el canal de nuestro querido amigo Guido Rojas para que se suscriban y puedan disfrutar de las interesantes exclusivas que él realiza. De la misma forma, también pueden pasar por nuestras redes, en particular en Instagram, Prof. Néstor Díaz, y en Twitter, nuestro interesante programa de Responde Teólogo. También tenemos en Telegram unas facilidades interesantes de quienes se suscriban a nuestro Telegram
TMZ, @Prof. Néstor Díaz, van a estar participando y recibiendo algunas de nuestras publicaciones que realizamos y que no se comparten solamente más que con este grupo selecto. Así que les animamos a que pasen por ahí y muchas gracias por estar con nosotros como siempre.